Hablar sobre la tipografía es uno de los puntos más álgidos sobre el diseño gráfico. Bien es sabido que hay mucho material en Internet del cual podemos hacer uso libremente, pero yo fui educado en el proceso de crear tus propias caligrafías, de ser tu propio gerente de las formas, y no hay nada mejor que crear tu propia fuente, y hay programas que se van a encargar de eso. Solo debes tener un poco de paciencia, permitir que ese arte creativo fluya en ti. A veces una letra puede surgir de cualquier forma y solamente es aplicar ciertas reglas básicas para crear estos diseños. La letra ha surgido por una gran evolución, su historia, su forma de cómo se ha mejorado a través del tiempo, es necesario que la conozcamos, y en esta sección vamos a quizás familiarizarnos no con todo el material, pero sí con gran parte de lo que necesitas saber para este punto tan importante. ¿Qué es la tipografía? La tipografía es el arte de disponer correctamente el material de imprimir de acuerdo con un propósito específico, el de colocar las letras, repartir el espacio, organizar los tipos con vistas a prestar al lector la máxima ayuda para la comprensión del texto. Esta es una percepción de Stanley Morrison en su libro Principios Fundamentales de la Tipografía. Hago esta pequeña introducción para que estés al tanto de que esta es una de las herramientas más versátiles y con más relevancia dentro del diseño gráfico, porque comunica y a la vez refleja la originalidad en el caso de que seas un diseñador gráfico que fabrique sus propias tipografías. Entonces, ¿qué quiero que conozcas? Primero, las partes de la letra. Lo importante es que entiendas que toda letra o tipografía siempre tiene un asta que asciende y un asta que desciende. Es el punto máximo en el que puedes subir o bajar una letra. Luego, estas letras se enmarcan dentro de una línea base. Esta línea es la que organiza horizontalmente o verticalmente la disposición de dicha letra en el formato. Posteriormente tenemos la parte de los bucles y las astas, que es donde se conjugan algunas consonantes o algunas vocales para trabajar su forma. Por los momentos lo que quiero que estés bien claro es que los puntos ascendentes y los descendentes deben ser tomados muy en cuenta al momento de trabajar un diseño. Debes estar muy pendiente en qué momento están o no están presentes para que no interfieran con tu diseño. Aquí tenemos una gran variedad de tipografías trabajadas de alguna manera por algunos expertos. Unas seguro las conoces porque las habrás usado en algún editor de texto, pero otras por el contrario son originales y tienen derecho de autor, como es el caso de Walt Disney, el cual registró esta tipografía como activo de su empresa. Esto es un ejemplo de lo que es la tipografía básica normal desde la perspectiva Courier, la perspectiva helvética, que es usada con mucha frecuencia dentro de la publicidad, y la perspectiva Times, que es para lectura y que es fácil de detallar en dimensiones muy pequeñas. La tipografía tiene normas de composición. Esta se atiene a algunas reglas que hay que entender y están basadas en características
que hemos heredado de época tras época, pero las que perduran en el tiempo son su legibilidad, su belleza y la singularidad. A esto se refiere a que sea legible, hermosa y que no se parezca a otra. Un adecuado conocimiento del pasado de las tipografías, combinado con el presente, te permitirá construir un mejor futuro sobre y al respecto de la tipografía. La tipografía ha evolucionado constantemente. Desde la época egipcia hasta los siglos actuales, el alfabeto ha cambiado una barbaridad. Podemos decir que, aunque se mantienen algunos rasgos, es posible que si viajes en el tiempo no reconozcas muchos de ellos y otros sí se te hagan conocidos. Entonces tenemos el alfabeto y sus antecedentes. Sus etapas previas son el pictograma, que es el símbolo representativo de alguna imagen y que reconocía directamente a ese referente. El ideograma, donde eran imágenes o ideas para construir un contenido, y el fonograma, que es lo que actualmente usamos, donde hay signos formales y abstractos que se les ha correspondido un sonido. Es un signo al cual se le corresponde palabras, sílabas o sonidos elementales. Tenemos un ejemplo de lo que es el pictograma de Kish and Art. Ese pictograma aún se conserva en algunos museos y revela la forma en la que se comunicaban los seres de la época antigua para expresar sus ideas. Este es el alfabeto fenicio de 24 símbolos consonantes y que algunas de estos símbolos permanecen hasta la época actual. El alfabeto griego, que es el que ha dado base a lo que conocemos hoy en día como el alfabeto, y el alfabeto romano, que es idéntico al actual, a excepción de algunas inclusiones como la J, la W y la B. Este se extiende por toda la Europa y en su momento se usaban letras troqueladas en bronce para incrustarlas en la piedra. Un ejemplo que quiero que conozcas es la columna trajana. Esto es un carácter que muestra un pequeño pie para establecer una base imaginaria. La letra roman toma este ejemplo porque es su base original de la columna trajana que está en Roma. Te voy a mostrar unos estilos tipográficos de algunos ejemplos trazados a pincel, en el cual se ha derivado mucho hoy en día para trabajar la tipografía. Ciertos trazos y ribetes que le han dado características creativas a la letra. Esta es la letra uncial, que es la precursora de lo que hoy en día conocemos como la letra minúscula, y la letra gótica, que fue usada en su momento con la extensión del papel y la demanda de textos administrativos y legales. Es así como se comienza a experimentar con un tipo de letra mucho más comprimida y que aprovechaba el papel, porque en esa época el papel era extremadamente costoso. La letra de imprenta es lo que se llama la ruina de los copistas y calígrafos. Antes estas personas se encargaban de transcribir todo a mano y por ende la letra de imprenta hizo que esos campos de trabajo quedaran totalmente descartados para dar pie a lo que se conoce como la impresión a gran escala.
Algún ejemplo de letras que hoy en día están en funcionamiento, como Caslon, que es una letra netamente inglesa, la letra Times, que fue encargada por dicho periódico para encontrar un tipo versátil de letra que sea legible en cualquier tamaño. La letra helvética es una letra que se maneja en el campo publicitario y la letra óptima o Optimus es una letra muy singular, muy legible en cuerpos pequeños. Entonces, como podemos entender, la tipografía correcta hará que tu trabajo de diseño gráfico comunique y complemente de manera perfecta tu idea. Es el equilibrio que debes lograr día a día como diseñador. Aproximación al software photography. Antes de comenzar, yo quisiera preguntar, ¿qué tan importante crees tú que son las tipografías en nuestra vida cotidiana? ¿Mucho, poco, quizás nada? ¿Cuántas cosas quizás te han dicho en Helvética hoy? ¿Te has percatado de ello? ¿O en qué otra letra te has familiarizado? Quizás Times, quizás Courier, no sabemos. Has recibido una total inmersión en tipografías. Quizás no te hayas dado cuenta, quizás hayas visto muchísimas más, pero es algo que está dentro de nuestra realidad y que debes tomar en cuenta al momento de trabajar. Eso que viste fue solo el ejemplo de la texto helvética. Imagínate cuántos más están por todo el mundo y que se son bombardeados una y otra vez para trabajar en diseño gráfico. La tipografía es quizás el recurso más importante con el que cuenta un diseñador en su tarea de comunicar, pues nuevas fuentes tipográficas son creadas constantemente en la búsqueda de diferenciación personal de los diseñadores y en respuesta quizás también a las necesidades particulares de los proyectos y clientes. Aquí tienes una muestra de tipografía hecha específicamente para productos. Tal es el caso de la Casa Merlot, que es un licor exclusivo, o la Casa de Compras Mandes. Son letras o tipografías que pertenecen a la empresa, fueron registradas como un activo específico y el cual ha duplicado su costo en dinero. Usar cualquier tipo de tipografía registrada requiere tener que pagar los royalties necesarios al dueño para poder tener un dominio temporal de dicha tipografía. Mi recomendación siempre será que manejes y crees tu propio diseño, pero para crearlo debes familiarizarte con un software. Este software por excelencia es PhoneLab. PhoneLab es quizás en mi criterio lo mejor que se ha podido conseguir para crear tipografías, pues maneja la tipografía desde el punto de vista del vector. Se trabaja toda la fuente de la letra y se puede conocer toda la dispersión, la concentración, la ascendencia o la descendencia desde simples manejadores. Fontographer hace posible el diseño de tipografías digitales desde cero o modificar fuentes existentes, permitiendo crear fuentes digitales, pictogramas o isologotipos en diferentes formatos y para los diferentes sistemas operativos. Fontographer posee herramientas específicas para manipular
todos los parámetros de una fuente tipográfica, operando preferiblemente en edición vectorial, pero también ofrece la edición en bitmap. Fontographer es el software elegido universalmente por tipógrafos y diseñadores profesionales y es utilizado por grandes creadores de tipografía de la era digital tales como Neville Brody y Susana Lico, que son dueños de la gran mayoría de las tipografías que usan las casas editoriales. Te voy a dar una pequeña aproximación a lo que es el software de FontLab. En su primera percepción, FontLab te ofrece la versión en mapa de bits o píxeles, que es la tipografía que se ve en una pantalla. Por lo tanto, es de muy baja resolución y no sirve para imprimir o agrandar, pues pierde definición. En cambio, tiene su base outline, que es la silueta o el dibujo de una tipografía, el cual está hecho con vectores, ya sean líneas, arcos y curvas Bézier, con sus debidos manejadores. Su codificación en lenguaje PostScript hace posible la impresión en alta resolución. Algunos conceptos básicos que tienes que manejar son el PostScript, que es la tipografía la cual no es intercambiable entre PC y Mac, un formato antiguo pero que todavía se usa. El formato TrueType, que es la tipografía intercambiable entre PC y Mac. Y la extensión OTF, que es la tipografía intercambiable para todos los tipos de formatos, también llamada OpenType. La métrica es algo que hemos trabajado en anteriores capítulos, pero te lo voy a dar un pequeño repaso para que sepas manejar. Recuerda que siempre tenemos la altura tipográfica, usualmente lo que va del descendente al ascendente. El cap height es la altura de las mayúsculas, el x height es la altura de las minúsculas, la línea base es donde se asienta la letra y el descendente o descent es la altura o la profundidad que puede obtener una letra dentro del formato. Cuando en Fontographer abrimos una tipografía o estamos creando una nueva, la primera ventana que vemos es Font Window, que muestra el mapa de caracteres de la fuente y es lo que vamos a seleccionar para trabajar en individual. Haciendo doble clic en cada uno de los caracteres del mapa de la Font Window, se abre el outline de ese carácter. Ese carácter va a tener los puntos vectoriales donde puedes trabajar el cambio y el manejador. Fontographer, al igual que Adobe Illustrator, utiliza líneas y curvas vectoriales, es decir, curvas Bézier, para definir formas complejas a través de un mínimo de puntos. Puedes observar que está el manejador, como lo has conocido en Illustrator, el cual tiene el punto de dibujo, el punto de manejador y el punto de control. A medida que se arrastra un punto de control del manejador, la curva va cambiando de forma. Las tres formas de dibujo más conocidas son el punto de esquina, el punto de curva y el punto de tangente. Estos tres se combinan para dar la forma deseada a la letra. Aquí tienen lo que es el ejemplo del punto de esquina, el punto de curva y el punto de tangente. Todos están presentes en cada una de las tipografías. Si vamos a crear una fuente, podemos pintarla desde cualquier formato que ya tengamos a bien manejar, luego escanearla y directamente salvarla como una imagen en formato JPG.
Cuando tú copias o calcas la imagen en una plantilla o específicamente una template de la paleta Layers, la letra automáticamente es adicionada automáticamente con puntos de dibujo, lo cual te va a ahorrar puntos de trazado. Esos puntos de dibujo son los llamados manejadores. El sistema automáticamente reconoce todos los puntos de curva y tangente para que tú posteriormente puedas agregar otros si necesitas o disminuirlos en el caso próximo. Cuando copias la silueta, puedes elegir la capa Outline, agregarle el relleno y se verá de esta manera. Si haces la medición en mapa de bits, puedes editar cómo se verá ese mapa en la pantalla y la cantidad de puntos que puedes usar. Entonces, FunLab es un editor muy completo con el que podrás crear tus propias fuentes de texto o editar las que ya tienes instaladas en tu sistema para darle un punto de creatividad que tu cliente pudo haber solicitado y que tú estás en conocimiento y en facultad de hacer. El programa cuenta con un gran número de opciones y herramientas de diseño y, aunque no lo creas, es sorprendentemente fácil de utilizar. Si eres un hábil manejador o estás manejando en el programa Illustrator, Adobe FunLab va a ser una extensión de tu habilidad como diseñador.